Yo les digo algo, cuando yo pedí crecimiento en mi vida, cuando yo pedí un siguiente nivel, todas las áreas se empezaron a mover y he perdido, o Dios, o la vida, el universo, como quieras llamarlo, me ha liberado de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos mucho es en experimentar ese deseo y en materializarlo en este plano, eso que ya existe en nuestra mente, pero hay un proceso muy importante que absolutamente nadie se puede saltar, porque ese proceso es de purificación. Ese proceso es de preparación. Y allí es cuando te das cuenta que no solo basta con tener un deseo ardiente, sino el hecho de aguantar ese proceso, de transitar ese proceso, de aprender a caminarlo en paz, incluso en medio de la incertidumbre, en medio también de muchos miedos que se van a presentar, porque una mentalidad fuerte no es aquella que no siente miedo o que no tiene dudas, sino aquella que sabe cómo responder incluso cuando ésta se presenta en el camino. Eso es lo más importante de todos. Y con esto quiero decirte que el crecimiento es incómodo. El crecimiento requiere que tú salgas de esa zona conocida y experimentes cosas completamente nuevas, porque es allí donde surge una nueva versión. Es allí donde tú sigues evolucionando. Tú no puedes evolucionar pensando de la misma manera, rodeándote de la misma manera y tomando las mismas decisiones. Entonces, cuando tú pides un cambio en tu vida, cuando tú pides una expansión, el universo dice, ok, vamos a empezar la limpieza. Incluso sale en la película Intensamente. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que es en la 2 se empieza a destruir absolutamente todo porque llegan nuevas creencias. Hay un episodio donde muestra eso. ¿Por qué? Porque hay evolución, porque hay crecimiento, porque hay una nueva versión, hay un nuevo nivel y requiere de cambios en nuestra vida. Entonces, cuando tú precisamente pides ese siguiente nivel, el universo dice, ok, entonces requerimos de evolución. Y es ahí donde se empieza a mover todas las áreas. Y cuando hablo de mover todas las áreas, es estos cambios que incomodan y que incluso te pueden causar dolor en el momento, pero es un dolor temporal que es necesario transitar porque en ese dolor y en ese nuevo conocimiento está la expansión. Ahí tú fortaleces cada uno de tus músculos, incluso empiezas a despertar y expandir o estirar músculos que pensabas que ni siquiera tenías y que esa situación precisamente vino a mostrarte que estaban ahí dentro de ti. Así que cuando tú pides generar más ingresos, es normal que para eso pierdas el empleo, pierdas dinero, quiebres o el negocio sientes que se estanca porque requiere de un cambio y de una limpieza. Cuando tú pides estar con una persona de alto valor y resulta que llegas a una ruptura amorosa, es porque precisamente con esa persona no podías materializar o experimentar eso que tú estás pidiendo. Entonces, por eso cuando tú pides, el universo siempre te da, pero viene en forma de adversidad, de limpieza, de incomodidad. Es una purificación en donde la mayoría de las personas no entiende eso y cree que solamente es esperar la manifestación y ok, ese salto cuántico, pero es muy necesario este proceso. El universo requiere de limpiar tus bases sólidas para poder plantar nuevas creencias y esas nuevas creencias se hacen en cancha, se hacen en incomodidad, se hacen incluso en el andar sabiendo que no todo lo vas a entender y que no toda la respuesta la vas a tener en el momento. Pero solo la persona que sigue caminando, solo la persona que sigue andando sosteniendo su visión, incluso cuando nadie alrededor lo entienda, incluso cuando se siente mucho agotamiento mental, espiritual, incluso cuando dudas de tu propio potencial, entiendes que hay una fuerza superior. Incluso cuando tu cuerpo dice que ya no puede más, tu mente puede llegar más allá de ella. Entonces, solo el seguir avanzando y transitando cada uno de estos cambios, que sería aprender a estar cómodo o cómoda en la incomodidad, aprender a seguir siendo esa mujer o ese hombre sabio bajo presión, incluso teniendo decisiones o tentaciones enfrente que te prometen salir de esa situación muy rápida, pero muchas veces esas decisiones rápidas a corto plazo te traen problemas a largo plazo. Entonces en este video precisamente te quiero compartir esta reflexión que estoy teniendo conmigo misma de esos cambios inesperados en mi vida, porque cuando yo pedí a Dios, en tu caso puedes llamarlo universo, la vida, plano cuántico, como te sea más cómodo, cómoda,
Pero cuando yo pedí ese siguiente nivel, llegaron muchas adversidades en mi vida. Y no es que no exista actualmente, pero ya tú vas estirando tu mentalidad y la vas viendo y asumiendo de una manera distinta. Vas cambiando la interpretación, pero no porque dejan de existir, sino porque tu mente se estiró. Y cuando la mente se estira, no se vuelve a achicar. Eso es algo completamente cierto. Entonces, la realidad es que en esos momentos donde yo pedí precisamente ese siguiente nivel a Dios, financieramente, en relaciones, en mi marca personal, ¿qué es lo que trajo? Precisamente quiebras, perdí mis ahorros, el negocio donde estaba en ese momento ya no me llenaba, ya no sentía esa pasión, salí por completo de la zona conocida, muchas personas se alejaron precisamente porque no formaban parte de eso nuevo que estaba construyendo, porque mi frecuencia se elevó y precisamente energías distintas se empiezan también a alejar. Y es entenderlo. Y muchas veces esa incomodidad te puede causar nostalgia, te puede causar dolor, pero debes entender que si deseas tanto experimentar eso que dijiste en algún momento, es tiempo de mostrarlo allí, en cancha. Es tiempo de mostrarlo donde la mayoría se sale de la carrera. Es tiempo de demostrarlo donde a la primera presión de la mayoría hay ya un cambio, en donde se suelta la visión. ¿Por qué? Porque se empieza a ver absolutamente todo oscuro. Pero hay también que entender que esa parte oscura es precisamente eso, es una parte del camino, no es el destino final, es una parte del camino que es necesaria transitar para poder llegar. Así que si en este momento tú estás experimentando un fracaso temporal o muchos cambios en tu vida, en distintas áreas, y tú dices, esto está pasando en simultáneo y se siente como si estoy siendo abandonada, se siente como si no estoy siendo vista, se siente como si toda mi vida se está derrumbando, pero la realidad es que no es así, la realidad es que estás en proceso de purificación y ahí es donde tú tienes que replantearte si deseas seguir o deseas conformarte con lo que ya tienes, si deseas conformarte con aquello que precisamente deseas cambiar. Si miras tu vida siendo por años y años exactamente la que era, o si realmente estás lista para ese cambio, si realmente transitas absolutamente todo eso y aprendes es a fortalecer tu mente y no a desear que esa batalla termine, sino que tú sabes que la vas a ganar porque tienes absolutamente todo para eso. Esa es una mentalidad verdaderamente imparable, pero esto grábalo en tu mente. En esos momentos en donde sientes que es una pérdida, la realidad es que la purificación, la realidad es que es una liberación muy necesaria para poder estar en ese siguiente nivel. Es muy necesaria para estirar todas tus habilidades, toda tu mentalidad y para demostrarte a ti misma que realmente puedes hacerlo. Y es que precisamente Dios requiere limpiar tu vida, limpiar tus raíces y hacerla mucho más fuerte para entregarte esa gran bendición que es más grande que tu propio plan, que es más grande que la abundancia que puede desde tu lógica imaginar y visualizar. Pero para eso requiere de ese proceso y de destruir a tu viejo yo, de destruir muchos planes porque precisamente si no lo destruía, esos planes podrían haberte destruido a ti. Esos planes te estaban limitando de explotar tu máximo potencial, ya sea dibujado de rostros, de personas, de entornos, de círculos, de empleos o de negocios que ya requerían que soltaras, no por comodidad, sino precisamente porque no forman parte de eso que deseas materializar. Así que esto era lo que yo te quería compartir en este video. Te invito a ver mi canal porque estoy subiendo videos constantemente. Suscríbete si eres una persona obsesionada con esto de evolucionar, de crecer y de ser cada día mejor literalmente. No porque tiene muchísima información, sino porque es una persona que la aplica en su día a día. En la descripción de este video también te dejo más información y contenido de valor que te regalo con muchísimo amor, así que nos vemos en un próximo video. Por acá te saluda y se despide Pao Arroyo.